No sé si ahí ya me están viendo. Sí. ¿Está Podemos lista ver su la pantalla, doctor, presentación? sí. Sí, Gracias. Pues bueno, yo quiero empezar esta charla con un agradecimiento muy especial. También a un gran magdaleno, que realmente él fue el que me enseñó a conocer, valorar, tratar, tanto quirúrgicamente como conservadoramente esta patología. Y es el doctor Tulio Horacio Macosay Pichardo, a quien le dedico además esta presentación. Esta patología que cada vez es más frecuente, también paradójicamente, cada vez es más rechazada por los ortopedistas. Pero créanme que no hay ninguna otra especialidad más específica para tratarla que nosotros. Así que nos guste o no, tendremos que enfrentarnos a ella, ya que vamos escalando cada año hacia los primeros lugares mundiales de pacientes con diabetes. Y si no los tratamos los ortopedistas, yo pregunto quién los va a terminar tratando. Como antecedente importante, en 34 años se triplicó el número de diabéticos en el mundo. La artropatía de Charcot no es exclusiva del pie, también afecta a la mayoría de las articulaciones diartrodias, aunque el pie y tobillo son los más frecuentes. Así que tenemos hombro de Charcot. Vean por favor la evolución en casi un año y hago énfasis nuevamente en el tiempo, que es en lo que me voy a centrar en esta plática, un año. Codo de Charcot, cadera de Charcot, rodilla de Charcot y desde luego pie y tobillo de Charcot, que es el motivo de esta plática. En cuanto a la causa, existen varias teorías. Las más aceptadas son la neuropática y la vascular, que eliminan la sensibilidad protectora y la propiocepción. Esto va a producir cambios en la estructura ósea, el hueso cambia, y lo cual pues da una propensión a la destrucción por las cargas o en el caso de otras articulaciones por las fuerzas que se ejercen en estas articulaciones. Tenemos que en cualquier patología que curse con neuropatía y a través del tiempo y las fuerzas o cargas sin sensibilidad ni propiocepción dan por resultado la destrucción de la estructura ósea y articular de un hueso que perdió sus características por la misma neuropatía. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que una hemoglobina glucosilada elevada produce un alcohol intraneural que es el sorbitol. Esto por medio de un proceso de glucosilación proteica donde no intervienen las enzimas, produciendo una disminución del mioinositol. ¿Qué es el mioinositol? Es un nutriente del nervio, es un derivado del complejo B, que además es formador de mielina. Asimismo, la ATPasa disminuida no da energía a la membrana, con lo cual empieza a degradarse. Recuerden que el alcohol desnutre y mata al nervio, y si no, pregúntenle a los R1. Ahora, con respecto a los vasos, la misma hiperglicemia provoca alteración en la vasa nervorum, produciendo una hipoxia neural que termina con la muerte de la fibra nerviosa. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Podemos establecer como una máxima en ortopedia que todo paciente con más de 15 años de diabético que se presenta caminando sin dolor y con un pie rojo hinchado tiene un pie o tobillo de Charcot hasta no demostrar lo contrario. Esta máxima no sé de dónde se la sacó el doctor Macosay, pero él me la enseñó. Repitiendo, todo paciente con más de 15 años con diabetes que se presenta caminando sin dolor y con un pie rojo hinchado, tiene un pie o tobillo de Charcot hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo lo clasificamos? Existen varias clasificaciones, pero para mí y lo que yo les recomiendo también para ustedes es lo más sencillo y lo más práctico. Es la clasificación clásica de Eichenhoff, que esta clasificación nos describe las etapas por las que va pasando la enfermedad. Y para ver la localización o el sitio donde se presenta, pues tenemos la clasificación del doctor Brodsky.
a quien les presento en este momento y con quien me siento muy identificado, pues somos de la misma estatura. Es más, le gano por el copete. Mire. La primera etapa dura aproximadamente 4 meses y el hueso se destruye. Por fuera, el pie, como se ve, como vemos aquí, es un pie rojo e hinchado, con una gran inflamación. Ojo, si un pie de Charcot lo queremos poner a caminar antes de los 4 meses, es un grave error, pues va a producir más destrucción que la que pudiéramos evitar. Entonces, ojo con el tiempo. Si vemos radiográficamente, solo hay fragmentos, son intentos de consolidación. Esto se observa periféricamente, esto que vemos aquí. Esto de aquí no es fragmentación, es el signo de Mockenberg, es la calcificación de las arterias y que a veces se confunde con intentos de consolidación. Entonces, cuando veamos una fractura en un pie de Charcot o en etapa 1, no hay que engañarnos con que sea una imagen de intento de hacer consolidación. Como paréntesis, si nos entra la duda de que si un paciente tiene un pie rojo hinchado por ser el inicio de una infección o por ser un pie diabético, pueden ser esas dos opciones. La primera etapa del pie de Charcot. Entonces realizamos la maniobra de Brodsky. Ponemos al paciente con el pie elevado y le contamos 5 minutos. Si se quita lo rojo, no es infección, es un pie de Charcot. Si persiste lo rojo, es muy probable que sea un pie diabético infectado y no un pie de Charcot. Continuamos entonces con la etapa 2. La etapa 2 le vamos a llamar de coalescencia. ¿Qué es coalescencia? Coalescencia significa un intento de consolidación o de hacer puentes óseos entre los fragmentos. La duración es prácticamente de 1 año. ¿Cuánto tarda la segunda etapa de Eichenholz? Prácticamente 1 año. Marca el término de la destrucción y el inicio de la reparación. Por tanto, disminuye la inflamación y por lo tanto lo rojo e hinchado del pie pues ya no lo vamos a ver. Radiográficamente ya encontramos lo que no había en la etapa anterior, que son los puentes de consolidación entre los fragmentos. Aquí vemos que el pie ya no está rojo, está menos hinchado y radiográficamente con puentes y datos de que el hueso quiere unirse. Vean dónde está la unión entre estos dos huesos, esa es la característica de la etapa 2. Y como mencioné, pues clínicamente ya no vamos a tener el pie rojo ni hinchado. En la tercera etapa, que se alcanza después del año, hago énfasis nuevamente, vemos un pie estable, ya sea con unión ósea o fibrosa, sin datos de inflamación ni edema, pero tiene deformidades ya fijas, generalmente en un pie plano o en un pie en mecedora, el típico pie que encontramos en el pie de Charcot. Estas deformidades pues van a protruir en la planta y van a causar ulceraciones cuando el paciente apoye por su misma neuropatía y falta de sensibilidad. Y en las radiografías, ¿qué vamos a ver? La consolidación, la remodelación y la esclerosis. Vamos a ver aquí ya consolidados, ya fibroso. La consolidación no siempre es hueso-hueso, puede ser fibrosa, pero si ustedes intentan mover, es como si fuera una pseudoartrosis muy fibrosa. Pero miren, por otra parte, la deformidad que esto alcanza. No hay edema, la deformidad es estable y hay una consolidación, como mencioné, fibrosa u ósea. En cuanto a la localización de las lesiones, vamos de distal a proximal. Todo lo que se encuentre de aquí hacia abajo es tipo 1. No importa que estén acá las lesiones, todo esto es tipo 1, hasta aquí. La tipo 2 va a ser en el medio pie
y la tipo 3 en el retropié o ya sea arriba en el tobillo o en el calcáneo, para fines prácticos. Por lo tanto, el tratamiento, sabiendo el comportamiento del hueso neuropático y que la destrucción dura 4 meses y que la parte segura se alcanza al año, tenemos que mientras más temprano sea el diagnóstico y el pie se encuentre más plantígrado y las radiografías más anatómicas, el tratamiento puede ser conservador, lo que consiste en quitar el edema. El edema nos estorba mucho, no solamente para el pie de Charcot, sino para muchas de las patologías traumáticas que tenemos. Entonces hay que atacarlo y evitarlo, y que el paciente no apoye por medio año. Posteriormente, el siguiente medio año, lo vamos a ir apoyando en forma paulatina con los yesos de contacto total, 3 meses y después con la bota Walker, para ser más práctico. La mitad del año vamos a tratarlo un año. La mitad del año lo vamos a tratar sin apoyo. Así les parezca muy exagerado, la mitad del tratamiento va a ser sin apoyo. ¿Por qué a veces escogemos poner un yeso de contacto total? Porque los pacientes no ven si tienen alguna retinopatía, porque los pacientes no sienten, no les duele y se levantan oscuros y apoyan. Entonces el yeso de contacto total no va a ser en las primeras etapas útil porque no lo vamos a dejar apoyar, pero por si llegara a apoyar, por eso lo vamos a utilizar. Pero yo prefiero que la primera mitad no sea el apoyo, sino hasta la segunda mitad y ya empezar con diferentes métodos como vamos a ver enseguida. El objetivo es llegar a la fase 3 con un pie consolidado, plantígrado, alineado, sin exostosis en la planta. Si el tratamiento es conservador, durará un año, 6 meses sin apoyo y el pie ya está con mucha destrucción y con mucha desalineación, pues es mejor estabilizarlo quirúrgicamente, hacer todos los pasos del tratamiento conservador. Una vez que logramos que nuestro pie esté plantígrado, si está muy inestable, es como si empezáramos ahí en la cirugía la etapa, o sea, empieza a contar para uno, no tener miedo de aplicar un vendaje. Yo siempre les he dicho a los residentes y colegas, y esto aquí el doctor, bueno, ahorita les hago un comentario de mi compañero Fernández. He tenido alguna discrepancia porque me dice que cómo coloco un vendaje de Jones en un paciente con diabetes. Bueno, pues hay estudios muy serios, me comprometo a hacerles llegar al que le interese, más de 5 artículos recientes en donde se incrementa 5 veces el flujo en la pierna del pie con el paciente diabético con Charcot. ¿Y cuál es el estímulo para que aumente esto? El que se empiece a fragmentar el hueso. Una vez que se fragmenta el hueso, empieza a aumentar la perfusión de la pierna. Y esto desde los estudios que hizo el doctor Ilizarov cuando hacía las osteotomías para hacer el alargamiento. En el momento de hacer la osteotomía, antes tomaban una flebografía, posteriormente le repetían otra, una geografía, y salía con mucha vascularidad, pero nunca se había estudiado cuánta vascularidad. Entonces, no tengamos miedo de utilizar un vendaje Jones. Otro paréntesis. No cualquier persona sabe aplicar un buen vendaje de Jones. Puede ser más peligroso aplicarla que la misma patología. Entonces hay que tener mucha práctica, hay que acariciarlo demasiado, demasiado. Hay que ponerlo en las 3 capas y hay que dejarlo completamente. Si te queda completamente liso y bien y lo pusiste no apretado, sino fuiste aumentando gradualmente la presión, uno ya entrena sus manos y sabe cuánta presión, entonces quitas el edema. Y es algo que debemos de hacer en todo pie de Charcot.
Esta es una de las recomendaciones de San Marco desde finales de los 80. Para fines prácticos, no apoyar 6 meses, los primeros 4 estrictos con yeso, normalmente que se cambian cada mes, los siguientes 2 meses libre, con terapia para mejor movimiento. Si quitamos una de las inmovilizaciones, pues vamos a producir que el paciente mejore de la piel, mejore la movilidad y que no tenga tanta desmineralización por la inmovilización. Entonces, no va a apoyar, pero podemos ir alternando los yesos y protegerlo siempre que quitemos un yeso o que no esté con el yeso, pues con una bota quitapón, la bota Walker. Esto para, como les mencioné, para que la piel no tenga más atrofia. Los últimos o siguientes 3 meses de los yesos de contacto con el apoyo parcial y 3 meses más con el apoyo total con una bota Walker. Para este tiempo hemos llegado al año. 6 meses sin apoyo y después empezamos con yeso de contacto total. Como paréntesis, en cuanto al apoyo, no es lo mismo un yeso normal, ni una bota Walker, ni mucho menos un yeso de contacto total. ¿Cuál es la diferencia? Veamos el principio biomecánico de un yeso de contacto total y vamos a deducir el de los demás. La ley física de la presión dice que la presión es igual a la fuerza entre el área. Mientras más área cargue, disminuye la presión que recibe el pie. Esta área la aumentamos en toda la pierna. En otras palabras más sencillas, si una persona pisa con sus zapatos sobre la nieve, pues se va a hundir. Pero si aumenta el área de la suela de los zapatos con unas raquetas, no se va a hundir. El primer caso, toda la fuerza, que es nuestro peso, apoya en poca superficie, la marcada en rojo, esta que estamos viendo aquí. Nuestro peso, si apoyamos, pues va a distribuir hasta aquí. Si pongo esta línea amarilla para ver o para graficar el área que está recibiendo nuestro peso, sería esta línea de aquí. Si nosotros pudiéramos lograr, como lo hace el yeso de contacto total, que apoye aquí, 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 y en toda esta superficie, entonces vamos a tener toda esta superficie de apoyo, que si yo la grafico aquí abajo, entonces yo creo que me quedé corto si desdoblo todo esto, incluyendo esta parte, sería toda esta línea. Entonces mi peso está cayendo en toda esta línea. ¿Y cuál es la resultante? Que hay una presión mínima. Presión igual a la fuerza, mi peso, el área. Mientras más área, es como por raquetas, menos presión. Esta es la función que realiza entonces un yeso de contacto total. Continuando con el tratamiento, en la etapa 3, solo vamos a realizar la resección. Ya tenemos, ¿se acuerdan la etapa 3 de Eichenhold? Ya es un pie consolidado, fibroso, pero con deformidades. Cuando apoya el paciente, pues va a hacer estas ulceraciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a resecar esta ectostosis y vamos a convertir ese pie en un pie plantígrado. Ok, estos siguientes casos clínicos que me voy a pasar rápidamente. El objetivo de esta plática es dejar algo práctico, no de presumir los casos que hemos tenido y que si ya pasamos doctor Musay, son exitosos. ¿Por qué? Porque fueron bien informados y concientizados de la gravedad que es el problema de tener un pie de charco. Esta es nuestra realidad. Se trata de un paciente masculino, tiene 60 años, 30 años de diagnosticado como diabético, mal controlado, esa es nuestra realidad. 2 meses de evolución con un esguince leve, diagnosticado como tromboflebitis. Esa va a ser la historia de yo creo que más del 60% de todos los pacientes. Un pequeño esguince y entonces empieza con un ojo en un pie rojo y hinchado. Y entonces el primero que lo ve piensa que es una tromboflebitis, entonces ahí perdió
un mes de tratamiento, hasta que a alguien se le ocurre tomarle una radiografía y le descubre que tiene una fractura, por lo que es enviado a traumatología. No le hacen el diagnóstico de un pie de Charcot, sino ven, ah, mira, está fracturado, y entonces lo mandan a traumatología. Entonces, cuando pues llega con nosotros, ya tiene un pie de Charcot en etapa 1, pie rojo hinchado, está plantígrado y está en la zona 2 de Brodsky, ¿verdad? Todo esto era la zona 1, aquí está en la zona 2. ¿Y por qué sabemos que está en la etapa 1 de Eichenholz? Porque tenemos fragmentación, pero todavía no hay puentes óseos que quieran hacer una consolidación. Por esta característica que tiene este pie, que es plantígrado, y le quitamos lo hinchado, está en la etapa 1, puede ser un tratamiento conservador. Pero, ¿qué sucede? Pues se le propone este tratamiento con el protocolo ya mencionado y el paciente ya no consulta. Por eso creo que es parte del motivo por el cual los ortopedistas estamos rechazando este tipo de patologías. Pues no hay una comprensión del paciente, ni a veces ni siquiera por el mismo ortopedista, ¿verdad? Entonces no sabemos quién de los dos tiene la culpa. Se trata, este segundo caso, de un médico, es ginecólogo de la unidad del ISSSTE en Querétaro y que pasa por el mismo camino de un leve esguince diagnosticado como tromboembolismo y después de un mes de tratamiento le toman una radiografía y descubren muchas fracturas. Es canalizado al hospital 20 de noviembre y ahí le proponen una amputación. Créanme que en la actualidad empezamos a sorprendernos por el tratamiento. 20 años, un pie de Charcot con una multifragmentación y con una casi ulceración que no sé si vieron por el fragmento que está aquí plantar, pues era una indicación de amputación. Lo mismo que le dijeron, el paciente pidió su alta voluntaria, en forma privada alguien le dijo que por qué no nos consultaba, y aquí hago una... el paciente llega en una etapa 2 de Eichenholz, ¿por qué? Aquí ya hay puentes que quieren consolidar este fragmento con este, con este, y está en la zona 1 de Brodsky, ¿verdad? Le realizó una estabilización con las recomendaciones según San Marco, he dicho según San Marco, no San Marcos, y entonces este es el tratamiento. Vean la estabilización. ¿Por qué digo según San Marco? Porque la recomendación de él es exagerar en la estabilización. E incluso nos quedamos cortos con esta placa, pero como el paciente no apoyó un año, entonces vean el resultado. Tampoco es el objetivo hacer un arco en el pie. Acuérdense con que el pie esté plantígrado y llegue a la etapa de la fibrosis, la etapa 3 de Eichenholz, es suficiente. Pero este fue el resultado. Un año después, en la etapa ya de fibrosis, la etapa 3, vean el pie, ya plantígrado, parece un pie normal y toda la consolidación y fibrosis que alcanzó. Otro caso clínico exitoso, porque difirió el apoyo 6 meses y dejó un pie plantígrado. Esto ya estaría en la etapa 2 y aparte en la zona 3 de Brodsky. Miren, este es el resultado. Estos son 8 meses después del tratamiento, una consolidación, un pie plantígrado, alineado. El tercer caso es 59 años, tiene 59 años de edad, por lo menos 20 años de saber que es diabético, con un gran descontrol. Él es religioso, es un sacerdote, y miren cómo se consolidó una placa común y corriente, ni siquiera necesitamos, es una placa de SP, implantes muy sofisticados, solamente los principios. Y el secreto del tratamiento del pie de Charcot es que no apoye durante
6 meses. El siguiente caso, 59 años, más o menos como el pasado. Es fumador crónico, es hipertenso, por lo menos 20 años de saber que es diabético, con un gran descontrol de su enfermedad, tiene una ceguera pues ya muy avanzada por retinopatía y además tiene insuficiencia renal y está en etapa de diálisis. Tiene un mecanismo varo forzado y presenta una fractura que el médico decide obviamente por desconocimiento y de las recomendaciones de Marco, pues ser más agresivo y logradoramente. ¿Qué sucede? Pues el paciente apoya. ¿Por qué apoya? Por 3 motivos, o por lo menos por 2 importantes. El primero es que el paciente no ve. El segundo es que no siente. Y la tercera es que nadie le dijo que no apoyara ni le habló de la importancia por el cual no va a apoyar. Entonces, aún con el yeso, como estamos viendo aquí, pues hay una gran... hago un paréntesis, ¿eh? Si el paciente ya está en etapa con retinopatía y en etapa de diálisis, cuando ustedes vean esta fractura, que aunque parezca muy sencilla, con los principios de San Marco, ser muy agresivos y poner un clavo transcalcáneo. Pero bueno, vamos a ver. Si lo hubieran tratado sin apoyo, probablemente hubiéramos tenido buen éxito. Al mes de evolución, pues se le retira el yeso, es intervenido quirúrgicamente con placa y tornillos, pero ¿qué sucede? El paciente apoya, e incluso el médico le había puesto como para reforzar este yeso que estamos viendo aquí. ¿Por qué apoya? Por los mismos 3 motivos que mencionamos. Ok, cuando ya fracasaron los 2 meses anteriores y ya fue tratado quirúrgicamente, entonces el paciente le retiran el material quirúrgico y se le coloca un clavo centromedular transcalcáneo. ¿Qué sucede? El paciente apoya. Aún con este sistema que vemos aquí, pues pasan 2 meses de la cirugía y aún con el clavo, como mencionaba, decide ponerle un yeso. Pero ¿qué sucede? Pues el paciente apoya. ¿Qué sucede? 6 meses después, 7 meses después de la cirugía, miren, el clavo ha hecho una gran erosión en las corticales, el movimiento, tiene una pseudoartrosis por la inestabilidad, pero el paciente no ha dejado de apoyar. ¿Qué sucede? Miren, al año 5 meses de la artrodesis, el paciente llega a mi consultorio, obviamente caminando en estas condiciones. Tiene datos isquémicos alternados con inflamatorios, tiene una úlcera en el primer dedo, tiene un gran edema y en la radiografía que le tomo en ese momento, vean nada más la gran erosión y datos de infección. Entonces yo les preguntaría, pues, propuestas de tratamiento, si alguien tiene alguna propuesta diferente a la que yo estoy pensando. Y para concluir, independientemente si el tratamiento lo decides hacer conservador o es quirúrgico, lo importante es el tiempo prolongado de no apoyo y que el paciente no permita que se le hinche el pie. Una neuropatía no causa destrucción por sí misma. No por tener pie de Charcot empiezan los huesos como las palomitas, ¿verdad?, a estallarse. Esto sucede por el apoyo. Entonces, el edema siempre va a complicar no solo el pie de Charcot. Una buena concientización y ganar la cooperación del paciente garantiza el éxito más que una buena cirugía. Muchas gracias.